Las escrituras están a mi nombre. Eduardo, siempre lo han estado. Este apartamento es mío, y tú solo eres un huésped inconveniente. Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que yo misma no reconocía. 23 años de humillaciones, 23 años tragando sapos, 23 años siendo tratada como un estorbo en la vida de mi propia hija. Todo eso se cristalizó en ese momento en que sostuve la carpeta azul con la liga roja y vi el rostro de Eduardo transformarse en una máscara de incredulidad y pánico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda, mi niña, estaba sentada en el sofá con los ojos como platos, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Eduardo, ese hombre que durante tanto tiempo me hizo sentir como un insecto irritante que necesitaba ser aplastado, palideció como un fantasma. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. «Esto es mentira, estás blufando», gritó él, pero su voz quebrada delataba su desesperación. Abrí la carpeta con la calma de quien lleva la verdad en el pecho. Cada documento allí representaba años de sacrificio, cada sello era una lágrima seca en silencio, cada firma era un pedazo de mi alma que había invertido en el futuro de mi hija. Y ahora, en este apartamento que él tanto exhibía como trofeo de su superioridad, Eduardo descubría que siempre fue solo un inquilino temporal en la vida que yo construí. El registro estaba allí, fechado hace 15 años. Los comprobantes de transferencia, las declaraciones firmadas ante notario. Mientras él admiraba los papeles con los ojos desorbitados, yo recordaba cómo empezó todo, cómo llegué hasta aquí, cargando sobre mis hombros el peso de ser madre soltera en un mundo que no perdona a mujeres como yo. Era 1985 cuando nació Fernanda. Yo tenía solo 20 años, y Roberto, su padre, desapareció apenas supo del embarazo. «No estoy listo para ser padre», dijo antes de desaparecer de mi vida para siempre. Me quedé sola, con una criatura en mi vientre y un futuro incierto por delante. Mi madre había muerto 2 años antes, mi padre nunca existió realmente en mi vida, solo estaba yo y esa criaturita que crecía dentro de mí. Los primeros años fueron los más difíciles. Trabajaba como limpiadora durante el día, en casas de gente rica que me trataba como parte del mobiliario. «Marta, no olvides limpiar detrás de la nevera. Marta, ten cuidado de no romper nada. Marta, podrías venir también el sábado». Mi nombre siempre pronunciado con ese tono condescendiente, como si fuera una niña que recibía instrucciones. Por la noche, cuando Fernanda finalmente dormía, yo cosía, remendaba ropa de los vecinos, hacía bajos de pantalones, bordaba manteles. Cada puntada era una oración silenciosa por un futuro mejor para las dos. Recuerdo las noches en que Fernanda lloraba con fiebre y yo no tenía dinero ni para comprar una medicina. Corría a la farmacia de la esquina e imploraba al farmacéutico: «Por favor, señor Juan, es solo hasta final de semana. Prometo que pago». Él siempre cedía, ese hombre bueno que hoy ya no está entre nosotros. Eran esas pequeñas bondades las que me hacían creer que aún había humanidad en el mundo. Fernanda creció viéndome luchar. Nunca le oculté nuestra realidad, pero tampoco dejé que se sintiera menos por eso. «Somos pobres de dinero pero ricas de amor», le decía mientras le peinaba su cabello rizado antes de ir a la escuela. Ella era una niña inteligente, estudiosa, soñadora. Cuando me contaba sobre sus planes de ser médica, yo sonreía y decía: «Lo conseguirás, mi hija. Mamá hará todo lo posible para que eso suceda». Y así lo hice. Poco a poco, empecé a ahorrar cada céntimo. Guardaba monedas en una lata de galletas vieja que escondía en el fondo del armario. Cuando la lata se llenaba, iba al banco y lo depositaba en la cuenta de ahorros. Para el futuro de Fernanda, anotaba en mi libreta de cuentas. Los años pasaron, y esa cantidad empezó a crecer. No era mucho, pero era esperanza materializada en números. Cuando Fernanda cumplió 16 años, sucedió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Don Benito, un señor mayor que trabajaba en el registro civil del barrio, y para quien yo cosía desde hacía años, me llamó para hablar. «Marta», dijo, «eres una mujer inteligente pero estás pensando en pequeño». Me explicó sobre inversiones, sobre cómo el dinero ahorrado podía generar más si se invertía correctamente. «Hay un apartamento en el barrio de Salamanca que se está vendiendo por un precio muy por debajo del mercado.
El dueño tiene deudas y quiere deshacerse de él rápidamente, contó. Al principio, me pareció una locura. Como yo, una simple limpiadora, podría comprar un apartamento. Pero don Benito insistió, ya has ahorrado una buena cantidad, Marta, y con el valor del alquiler que pagas en tu casa actual, podrías financiar el resto. Fuimos a ver la propiedad juntos. Era un apartamento sencillo, 2 dormitorios, un salón pequeño, cocina americana. Nada lujoso, pero era nuestro. Podría ser nuestro. Esa noche, no pude dormir. Fernanda estaba estudiando para el examen de acceso a la universidad, soñando con la facultad de medicina. Y allí estaba yo, ante la posibilidad de darle algo que yo nunca tuve seguridad, un hogar que nadie podría quitarle. Tomé la decisión más valiente de mi vida. Con la ayuda de don Benito, logramos financiar el apartamento. Pero aquí está el detalle que cambiaría todo años después. Puse las escrituras a mi nombre. Es mejor así, explicó don Benito. Tú eres la dueña de la casa, puedes hacer lo que quieras con ella. Si algún día tu hija se casa y algo sale mal, ella está protegida. En aquel momento pensé que estaba siendo paranoico. Fernanda apenas tenía novio. ¿Cómo podía imaginar problemas matrimoniales? Qué equivocada estaba. Nos mudamos al apartamento cuando Fernanda entró a la universidad. Consiguió una beca, mi niña brillante, y yo seguía trabajando como limpiadora para pagar las cuentas básicas. El apartamento era modesto, pero era nuestro rincón en el mundo. Fernanda estudiaba en la mesa del salón, yo cosía en la cocina, y los domingos hacíamos almuerzos especiales para celebrar cada pequeña victoria. Fue durante el tercer año de universidad que Fernanda conoció a Eduardo. Llegó a casa radiante, contando sobre un chico increíble que había conocido en la universidad. Es licenciado en administración, mamá, trabaja en una gran empresa. Es diferente a todos los demás, decía con los ojos brillantes. Sonreí, feliz de verla enamorada, pero algo en el fondo de mi corazón me alertaba. Tal vez fuera intuición de madre, tal vez fuera la experiencia de quien ya había sido abandonada antes. Eduardo era guapo, no puedo negarlo. Alto, pelo bien cortado, ropa cara, sonrisa fácil. Cuando lo conocí, fue educado, pero había algo en la forma en que miraba nuestro apartamento que me incomodaba. Era una mirada evaluativa, como si estuviera calculando el valor de cada mueble, de cada habitación. Y la forma en que me hablaba, siempre respetuoso, pero con esa distancia que mantenemos con personas que consideramos inferiores. La señora tiene una hija maravillosa, doña Marta, decía él, pero sus ojos no llegaban a los míos cuando hablaba. Fernanda se graduó, y pocos meses después, Eduardo le pidió la mano en matrimonio. La ceremonia fue sencilla, en el registro civil, solo familia cercana. Estaba feliz por mi hija, claro, pero mi corazón estaba apretado. No conseguía librarme de la sensación de que estaba perdiendo a mi niña a alguien que no la merecía. Poco después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Fernanda, que siempre me visitaba 2 o 3 veces por semana, empezó a aparecer menos. Cuando venía, parecía diferente, más callada, más tensa. ¿Está todo bien, mi hija?, le preguntaba. Sí, mamá, es solo que el trabajo está muy ocupado, respondía. Pero sus ojos contaban otra historia. Eduardo empezó a mostrar su verdadera cara poco a poco. Primero, fueron comentarios aparentemente inocentes sobre nuestro apartamento. Podrían pensar en mudarse a un lugar más grande, decía durante los almuerzos dominicales. Fernanda merece algo mejor. La frase me incomodaba profundamente. ¿Qué quería decir con algo mejor? Nuestro apartamento era pequeño, sí, pero era limpio, ordenado, lleno de amor. No era suficientemente bueno para él. Luego vinieron los comentarios sobre mi trabajo. No piensa en jubilarse, doña Marta. Fernanda está preocupada por la señora trabajando tanto en casas de extraños. Hablaba con un tono paternalista que me hacía rechinar los dientes, como si mi trabajo fuera algo vergonzoso, algo que disminuía el valor de su familia. Pero lo peor fueron los comentarios sobre nuestro pasado. En una ocasión, durante una barbacoa en casa de su hermana, oí a Eduardo conversando con sus cuñados sobre cómo había ayudado a Fernanda a salir de la pobreza. Ustedes no saben cómo vivían antes, decía con el tono de quien estaba haciendo caridad. Apartamento pequeño, la madre trabajando como limpiadora. Gracias a Dios Fernanda me encontró. Ese día, sentí que mi sangre hervía. Fui hacia él, y con la voz más tranquila que pude, le dije, Eduardo, ¿puedo hablar contigo un minutito? Lo llevé a un rincón,
y lo miré bien a los ojos. Ese apartamento que tanto criticas fue comprado con el sudor de mi frente, y mi hija no necesitaba ser salvada por nadie. Siempre tuvo amor, educación y dignidad. Eso que tú llamas pobreza, yo lo llamo carácter. Él rió en mi cara. La señora tiene razón, doña Marta. Disculpe si me expresé mal, pero el brillo malicioso en sus ojos me dijo que no estaba ni un poco arrepentido. A partir de ahí, comenzó la guerra silenciosa. Eduardo empezó a tratarme como un estorbo que tenía que soportar por amor a su esposa. Cuando visitaba a Fernanda en su apartamento, un lugar lujoso que había alquilado para impresionar, me recibía con falsa cordialidad. Hola suegra, ¿cómo está? ¿Quiere un café? Pero había veneno en esa gentileza forzada. Percibí que estaba intentando alejar a Fernanda de mí. Empezó a marcar compromisos los fines de semana, justamente en los horarios en que ella solía visitarme. Amor, ¿recuerdas que tenemos ese almuerzo con mis clientes?, decía cuando ella mencionaba que vendría a verme. O entonces, ¿qué tal si aprovechamos el domingo para ver ese apartamento nuevo que está a la venta? Las visitas de Fernanda se volvieron cada vez más raras, y cuando venía, notaba cambios preocupantes. Mi hija, que siempre fue habladora y alegre, estaba más retraída, sonreía menos, hablaba poco sobre su vida, eludía el tema cuando le preguntaba sobre Eduardo. Una tarde, noté una marca morada en su brazo. ¿Qué es eso, Fernanda? Ah, mamá, me golpeé con la puerta del coche. Una tontería. Pero la forma en que ella tiró de la manga de la blusa para cubrir la marca me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi corazón se destrozó en ese instante. Mi niña estaba siendo herida, y yo no sabía cómo ayudarla. Intenté hablar con ella, pero cada vez que tocaba el tema del matrimonio, Fernanda cambiaba de tema, o inventaba una excusa para irse antes. Estoy bien, mamá, estás imaginando cosas, insistía. Pero una madre siempre sabe cuando su hijo está sufriendo. Fue una tarde lluviosa de marzo cuando todo cambió. Estaba cosiendo en la cocina cuando oí el timbre sonar insistentemente. Abrí la puerta y encontré a Fernanda empapada, temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se arrojó en mis brazos como cuando era pequeña. Mamá, ya no aguanto más, sollozó. La llevé adentro, le preparé un té caliente, la envolví en mi bata más gruesa y esperé. A veces el silencio es el mejor remedio. Después de media hora llorando, finalmente comenzó a hablar. Me humilla todos los días, mamá. Dice que soy tonta, que no entiendo nada de dinero, que debería estar agradecida por haberme sacado de la calle. Ayer me gritó delante de sus amigos porque discrepé de algo que dijo sobre política. Me llamó maleducada, y dijo que era herencia de la educación que recibí. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. ¿Cómo se atrevía Eduardo a hablar así de mi hija, de la educación que le di con tanto amor y dedicación? Y no es solo eso, mamá, continuó Fernanda. Controla todo el dinero. No puedo comprar nada sin pedirle permiso. Dice que como no contribuyo con los gastos de la casa, no tengo derecho a opinar sobre los gastos. Me siento como una prisionera. ¿Por qué no me lo contaste antes, hija mía? Porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de haber elegido mal. Vergüenza de admitir que tenías razón cuando decías que él no era bueno para mí. Esa noche, Fernanda durmió en casa. Durmió en su cama individual, en la habitación que nunca cambié, esperando siempre que ella necesitara volver. Mientras ella descansaba, yo me quedé despierta planeando. No permitiría que mi hija sufriera ni un día más en manos de ese hombre. Al día siguiente, intenté convencer a Fernanda de separarse. Eres joven, inteligente, licenciada, puedes empezar de nuevo, le dije, pero ella tenía miedo. Mamá, dice que si me voy, no tendré dónde vivir, que tú no tienes medios para mantenerme, que acabaré volviendo de rodillas rogándole que me acepte de vuelta. ¿Y si te dijera que sí tienes dónde vivir?, le pregunté, sujetándole las manos. ¿Cómo? Fue entonces cuando le conté sobre la escritura del apartamento. Fernanda se quedó impactada. Durante todos esos años, ella creyó que vivíamos de alquiler, que yo pagaba una hipoteca. Nunca imaginó que el apartamento era mío, pagado hace más de 5 años. ¿Por qué nunca me lo contaste, mamá? Porque quería que volaras con tus propias alas, hija mía. Pero ahora es hora de que sepas que siempre tendrás un lugar seguro al que volver. Fernanda volvió a casa esa mañana con una nueva valentía en el pecho. Le dijo a Eduardo que quería hablar sobre su relación, que las cosas tenían que cambiar. La respuesta de él fue predecible: gritó, humilló, menospreció, y por primera vez, mi hija no bajó la cabeza. Si no eres feliz,
puedes irte, dijo Eduardo, pero no vengas a buscarme cuando descubras que el mundo de afuera no es tan fácil como tu mamita te hizo creer. A partir de ese día, la guerra se intensificó. Eduardo empezó a hablar de vender el apartamento donde vivían, incluso sin el consentimiento de Fernanda. Traía gente a casa para evaluar la propiedad, siempre cuando ella no estaba, y fue en uno de esos episodios que cometió el error que sellaría su destino. Era un domingo, y yo había ido a almorzar a su casa, una de las raras ocasiones en que Eduardo todavía me toleraba por pura formalidad. Durante el almuerzo, 2 hombres de traje aparecieron tocando el timbre. Eduardo los recibió como si fueran viejos amigos. Estos son los agentes inmobiliarios que nos ayudarán con la venta del apartamento, anunció, mirándome directamente. Fernanda palideció. Eduardo, no hemos hablado de vender, no te preocupes por eso, amor. El hombre que es hombre resuelve estas cuestiones solo. Los agentes inmobiliarios comenzaron a recorrer el apartamento, midiendo, anotando, comentando sobre el potencial de la propiedad. Eduardo los acompañaba, todo orgulloso, como si fuera el rey del lugar, y fue cuando uno de los agentes preguntó sobre la documentación que todo se derrumbó. ¿Tiene la escritura a mano?, preguntó el hombre. Claro, claro, dijo Eduardo, pero su voz vaciló ligeramente. Es que necesitamos comprobar que todo está correcto en el registro, si no hay ningún pendiente. Eduardo se puso rojo. Bueno, en realidad, la documentación está con mi esposa. Ella se encarga de estas cosas. Fernanda lo miró con asombro. Eduardo, dijiste que tú te encargabas de todos los papeles importantes. Fue en ese momento de tensión que Eduardo perdió totalmente el control. Se volvió hacia mí, y delante de los agentes inmobiliarios, delante de su propia hija, destiló todo el veneno que guardaba en el corazón. ¿Sabes una cosa?, dijo, señalándome con el dedo. Deberías mudarte, ¿sabes? Este lugar ya no es tuyo. Más bien, nunca lo fue. Solo eres una vieja terca que no entiende que los tiempos han cambiado. Tu hija creció, se casó, ahora tiene una vida de verdad. Deja de entrometerte, y ve a cuidar de tu propia vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los agentes inmobiliarios se miraron entre sí, incómodos. Fernanda comenzó a llorar, y yo sentí una calma extraña apoderarse de mi ser. Era como si todos esos años de humillación, todas esas noches sin dormir cosiendo, todos esos sacrificios silenciosos me hubieran preparado para este momento exacto. Me levanté lentamente, con la dignidad de quien lleva la verdad en el pecho. Fui al dormitorio, que un día sería de Fernanda, pero que Eduardo había convertido en su oficina. Abrí el cajón secreto del viejo armario de madera que había traído del apartamento anterior, y saqué la carpeta azul con la goma elástica roja. Volví a la sala, y puse la carpeta sobre la mesa, justo en el medio, donde todos pudieran verla. Los agentes inmobiliarios dejaron de hablar. Eduardo dejó de gesticular. Fernanda dejó de llorar. El mundo se detuvo. La escritura está a mi nombre. Eduardo, siempre lo ha estado. Este apartamento es mío. Y tú solo eres un huésped inconveniente. Y ahora, viendo su cara de pánico, viendo cómo le temblaban las manos mientras hojeaba los documentos autenticados, me sentí completa, no con sed de venganza, sino con la satisfacción de quien finalmente pudo mostrar su verdadera fuerza. Esto es mentira, estás blufando, gritó, pero su voz fallaba. Abrí la carpeta con la serenidad de una reina mostrando sus joyas de la corona. Cada documento allí contaba la historia de una madre que jamás dejaría a su hija desamparada. El registro de la propiedad, fechado hace 15 años, estaba impecable. Los comprobantes de pago, las declaraciones del notario, todo sellado, todo oficial. ¿Cómo es posible?, balbuceó Eduardo. Es posible, porque mientras tú soñabas con ser dueño de las cosas, yo ya era dueña de lo que realmente importa, respondí. Mientras tú gastabas energía humillándote, yo gastaba energía construyendo. Mientras tú hablabas de lo que ibas a hacer, yo lo hacía. Los agentes inmobiliarios se retiraron discretamente, murmurando disculpas. Eduardo intentó una última jugada, apelando a Fernanda. Amor, no vas a dejar que tu madre nos haga esto, ¿verdad? Somos una pareja, tenemos que resolver esto juntos. Pero mi hija, mi niña valiente, lo miró con una frialdad que nunca antes había visto. Nunca fuimos una pareja, Eduardo. Las parejas se respetan, las parejas toman decisiones juntas. Tú siempre me trataste como tu propiedad, y ahora descubres que ni siquiera la casa donde vives es tuya. En los días siguientes, Eduardo lo intentó todo. Primero, intentó convencerme con regalos y atenciones forzadas. Doña Marta,
¿Qué tal si reformamos la cocina? Yo pago, ofreció con una sonrisa desesperada. Cuando eso no funcionó, recurrió a las amenazas veladas. Usted no querrá crear problemas para su hija, ¿verdad? Después de todo, somos una familia ahora. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido liberada, y como toda verdad, era irreversible. Fernanda comenzó a hacer terapia, algo que Eduardo siempre criticó, diciendo que la ropa sucia se lava en casa. Con el apoyo de la psicóloga, encontró fuerzas para tomar la decisión más valiente de su vida, pedir el divorcio. Mamá, dijo una tarde, mientras tomábamos té en nuestra cocina, gracias por protegerme cuando ni siquiera sabía que necesitaba protección. Una madre siempre sabe, mi hija, y una madre siempre protege, incluso cuando no puede explicar por qué. Si han llegado hasta aquí en esta historia, es porque saben el valor de una narrativa que conmueve el corazón. Hay tantas historias como esta que necesitan ser contadas, tantas mujeres que necesitan ser escuchadas. Si te has identificado con esta jornada, suscríbete al canal, para no perderte los próximos relatos que compartiremos, porque cada historia es una luz que puede iluminar el camino de alguien. Eduardo salió del apartamento una mañana de martes, llevando solo su ropa y su orgullo herido. No hubo drama, no hubo gritos, simplemente tomó sus maletas y se fue, como quien admite finalmente una derrota inevitable. En la puerta, se volvió hacia mí y dijo, con una voz que nunca antes había escuchado, usted siempre lo supo, ¿verdad? Siempre supe que Eduardo, que yo no servía para su hija. Lo miré con la misma serenidad que había encontrado aquel domingo fatídico. Siempre supe que mi hija merecía más. Y ahora ella también lo sabe. Después de que él se fue, Fernanda y yo nos abrazamos en medio de la sala vacía. Lloramos juntas, no de tristeza, sino de alivio. Era como si un peso de 1000 kilos hubiera sido quitado de nuestros hombros. ¿Y ahora, mamá?, preguntó ella. Ahora empezamos de nuevo, juntas. Hoy, 3 años después, vivo en el apartamento que compré con el sudor de mi frente, ahora reformado con los colores que siempre soñé. Fernanda vive conmigo de nuevo, al menos por ahora. Está haciendo un posgrado, y saliendo con un chico amable, que la trata como merece ser tratada, como una princesa, no como una propiedad. Tengo un nieto ahora, el pequeño Roberto, que lleva el nombre del abuelo que nunca conoció, pero que lleva en la sangre la fuerza de su abuela. Cuando lo tengo en mis brazos, y miro sus ojitos curiosos, pienso en todo lo que pasé, en todas las noches que lloré en silencio, en todas las veces que me sentí pequeña ante la arrogancia de hombres como Eduardo. Fernanda todavía trabaja como médica, mi orgullo, mi logro. A veces, cuando llega cansada del hospital, preparo un té y nos sentamos en el balcón a conversar. Mamá, dijo el otro día, ¿cómo sabías que iba a necesitar protección? No lo sabía, mi hija, solo esperaba que nunca lo necesitaras. Pero una madre se prepara para todas las posibilidades. Y si nunca me hubiera casado con Eduardo, si hubiera elegido a alguien bueno, entonces habrías descubierto lo del apartamento el día de mi entierro. Reí, y te habrías enojado conmigo por no haberlo contado antes. Fernanda también rió, y en ese momento entendí que nuestro viaje había valido la pena. Todos los dolores, todos los sacrificios, todas las noches mal dormidas, todo había llevado a este momento de paz. Otro día, encontré a Eduardo en el supermercado. Estaba más delgado, con canas, acompañado de una mujer mucho más joven. Cuando me vio, bajó la mirada, avergonzado. La mujer, curiosa, preguntó quién era yo. Una persona de mi pasado, murmuró él. Sonreí. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, doña Marta. ¿Usted, cómo está? Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Él asintió y siguió su camino, jalando del brazo a su novia. Sentí pena por él en ese momento, no rabia, no satisfacción por su situación, solo pena, porque entendí que hombres como Eduardo viven presos en sus propias arrogancias, incapaces de ver la belleza que existe en la simplicidad, en el amor verdadero, en la dignidad silenciosa. Volviendo a casa, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Durante décadas, me sentí insignificante ante el mundo. Trabajaba en casas ajenas, limpiando sus suelos, lavando su ropa, escuchando sus órdenes con la cabeza gacha. Muchas veces, regresaba a casa sintiéndome invisible, como si mi existencia no importara a nadie más que a Fernanda. Pero aquel domingo lo cambió todo. No porque descubriera que tenía poder, siempre lo tuve. Cambió porque finalmente usé ese poder. Descubrí que la fuerza silenciosa vale más que 1000 palabras gritadas. Que la verdad, cuando se revela en el momento justo, tiene el poder de transformar todo. Hoy,
Cuando camino por las calles del barrio, me siento diferente. Aún trabajo, ahora como costurera particular, en casa, sin patrona que me mande, pero ya no necesito agachar la cabeza ante nadie. Aprendí que la dignidad no es algo que se gana o se pierde, es algo que se lleva dentro de sí. Fernanda a veces me pregunta si no me siento sola viviendo solo con ella y el bebé. Le respondo que la soledad es cuando te sientes pequeña en presencia de otras personas. Yo me siento gigante, incluso cuando estoy sola. Las amigas del vecindario comentan que he cambiado, que estoy más segura de mí misma. Estás diferente, Marta, dicen, y yo respondo, no estoy diferente, estoy siendo yo misma, por primera vez en mi vida, porque esa es la verdad. Durante años, me escondí tras la humildad excesiva, el miedo a parecer arrogante, la creencia de que personas como yo no debían ocupar mucho espacio en el mundo. Eduardo solo se aprovechó de mi inseguridad, pero él no la creó. Hoy sé que la humildad verdadera no significa empequeñecerse, significa reconocer tu valor, sin necesidad de disminuir a nadie, significa usar tu fuerza para proteger, no para destruir. Anoche, mientras Roberto dormía en mis brazos, y Fernanda estudiaba en la mesa de la cocina, miré alrededor de nuestro pequeño pero amoroso apartamento, y me sentí la mujer más rica del mundo. No porque tenga posesiones, mi casa es sencilla, mi cuenta bancaria es modesta, sino porque construí algo real, algo sólido, algo que nadie puede quitarme. Esa conversación me hizo darme cuenta de que mi misión como madre estaba completa. No es que vaya a dejar de ser madre, nunca dejaremos de ser madres, sino que había logrado enseñarle a Fernanda lo más importante, su propio valor. Ella no se casaría de nuevo por necesidad, por miedo a quedarse sola o por presión social. Ella se casaría por amor verdadero, con alguien que la respeta y la valora. Eduardo me dio el mejor regalo sin saberlo, me obligó a revelar mi fuerza. Si él hubiera sido un yerno amable y respetuoso, quizás nunca hubiera necesitado mostrar de lo que era capaz. Quizás habría muerto, sin que Fernanda supiera la extensión de mi amor por ella. Quizás la carpeta azul hubiera permanecido para siempre escondida en el cajón secreto. Pero la vida tiene esas ironías. A veces necesitamos de un antagonista para descubrir nuestra capacidad de protagonismo. A veces necesitamos de alguien que intente disminuirnos para descubrir nuestra verdadera estatura. La semana pasada, mientras ordenaba los armarios, encontré una foto antigua mía y de Fernanda. Ella debía tener unos 10 años, sonreía con algunos dientes de leche faltando, y yo estaba detrás de ella, con las manos en sus hombros. Mirando esa foto, vi dos cosas. Una niña que confiaba completamente en la protección de su madre, y una mujer joven que aún no sabía de qué era capaz. Hoy, somos otras personas. Fernanda es una mujer segura de sí misma, que no acepta migajas de amor, que conoce su valor, y lo defiende. Y yo soy una mujer que descubrió que la fuerza no necesita gritar para ser oída. Guardo esa foto en la carpeta azul, junto con las escrituras del apartamento. Un día, cuando ya no esté aquí, Fernanda encontrará todo junto, la prueba legal de que siempre estuvo protegida, y la prueba emocional de que siempre fue amada incondicionalmente. Pero por ahora, estoy aquí, viva, fuerte, digna, cuidando de mi nieto, apoyando a mi hija, viviendo en paz en el hogar que conquisté. Y siempre que alguien intente hacerme sentir pequeña, porque siempre habrá alguien intentándolo. Recuerdo aquel domingo en que puse una carpeta azul sobre la mesa y cambié la historia de 3 vidas. Las escrituras siguen a mi nombre, el apartamento sigue siendo mío, y yo sigo siendo la mujer que aprendió que el silencio puede ser ensordecedor, que la humildad de verdadera es diferente de la sumisión, y que a veces la victoria más dulce es aquella que nadie ve venir. Esta es mi historia, la historia de una empleada doméstica que se convirtió en propietaria, de una madre soltera que se convirtió en la matriarca de la familia, de una mujer subestimada que se reveló imbatible. Es la historia de todas nosotras, que llevamos verdades silenciosas en el pecho, esperando el momento adecuado para revelarlas al mundo. Y cuando ese momento llegue, y siempre llega, recuérdenme, recuerden que la fuerza puede ser gentil, que la victoria puede ser silenciosa, y que a veces el arma más poderosa que tenemos es simplemente la verdad, guardada pacientemente hasta el momento en que puede hacer toda la diferencia. La carpeta azul sigue aquí, ahora en el mismo cajón donde guardo las cosas más preciadas. A veces la abro, no por necesidad, sino por satisfacción, para recordarme que soy la dueña de mi propia historia, la arquitecta de mi propio destino, la autora de mi propia dignidad, y que nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso.